Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludar en esta oportunidad a todos aquellos que siguen este canal y a los miembros del régimen del Espíritu. Qué privilegio poder traer un poco más de información, una información muy fresca que puede traer el contexto lingüístico necesario que necesitamos para poder entender a cabalidad la información escritural que quedó puesta o escrita como sinónimo en un fundamento que se escuchó inefablemente. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de esos dos fundamentos, un fundamento de muerte y un fundamento que edifica. Fíjate la información, qué importante es poder comprenderla. Pablo dijo allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 4, que él oyó palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Cuando tú investigas un poco, te das cuenta que inefable significa inenarrable, incomprensible, inexpresable. Tienes que notar que cuando Pablo recibe esa información, lo que está recibiendo es lo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, cuando él dice que de la manera en que él recibe la gracia, así pone el fundamento. Fíjate cómo dice primera carta a los Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pero tú tienes que poner un punto ahí. ¿Cómo le fue dada la gracia a Pablo? Tienes que saber que la gracia le fue dada de una manera inefable, es decir, inenarrable, incomprensible, inexpresable. Es decir, Pablo no entendió lo que estaba escuchando. Y de esa manera es como él dice en esta evidencia que conforme a la gracia de Dios que le fue dada, dice, yo como perito arquitecto, fíjate, él se puso como un experto y dice, puse el fundamento. ¿Qué fundamento estaba escribiendo Pablo ahí? Cuando él dice, yo puse el fundamento, y luego dice, y otro edifica encima. Lo que no te explica es qué es ese otro que edifica encima. Es de notar que encima es una palabra que tiene una etimología y un significado muy peculiar, muy específico. Dice que encima es una posición que está en alto con relación o con respecto a una posición inferior, dando a entender que cuando en Hebreos capítulo 6 verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección, que es un sinónimo de el fundamento y la edificación que está encima es la perfección, y pues el rudimento es ese fundamento que Pablo escribe allá en 1 Corintios 3:10. Necesitamos aprender a contextualizar. Entonces dice, otro edifica encima. Ahora vamos a ver qué es ese otro que edifica encima. Mira lo que dice el verso 11. Luego de haber dicho, yo puse el fundamento y otro edifica encima, te dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Nota que está hablando de otro fundamento. Esa expresión otro, tienes que notar que dentro de un contexto lingüístico esa expresión no está escrita solamente por estar ahí. Recuerda lo que dice el verso 10. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. Te está diciendo que ese otro edificaría encima del fundamento. Encima no es con el fundamento, es en una posición superior con relación a una inferior. No es que tú puedes ser edificado con ese fundamento. Tú no puedes ser edificado con ese fundamento porque la edificación venía por encima de ese fundamento. ¿Por qué te lo digo? Mira lo que dice el verso 11. Porque nadie puede poner, y aquí usa la expresión otro fundamento. Ese otro que edifica es otro fundamento. Pero Pablo dice, nadie puede ponerlo. Ponerlo como cuando él dice en el verso 10, yo puse, yo escribí, yo lo recibí y luego lo escribí como fundamento. Pero dice que nadie puede poner ese otro fundamento, es decir, ese otro que edifica encima, nadie lo podía
utilizar, escribir, entender. ¿Por qué? Porque dice que son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, pero que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso que Dios preparó para los que le aman es ese otro fundamento que trae la edificación que no puede darte el fundamento escrito o puesto por Pablo. Este es el contexto correcto de esta información. Una información que, a pesar de verla en dos versículos, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y verso 11, tienen una información muy amplia que puede darnos luz en este contexto que necesitamos ver en esa escritura, recordando siempre que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Pero escucha para qué, Gálatas 3:22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, y nota que te está diciendo aquí en el verso 11 de 1 Corintios 3, que ese otro fundamento se llama Jesucristo. Quiere decir que cuando en Gálatas dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado, tú tienes que entender qué fue lo que encerró. Encerró una forma de pensar, de una conciencia que se había separado, según Romanos 8:29, de la información que es el fruto del Espíritu, concebido contextualmente como Cristo. Entonces dice Pablo, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Y luego te dice en el verso 11 que ese otro que edifica encima es un fundamento llamado Jesucristo. Por eso tenemos que entender que cuando Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es decir, nadie puede entender, ni escribir, ni percibir ese otro que edifica encima, sino solamente el que ya está puesto, el que yo escribí, dice Pablo. Nadie puede poner otro fundamento. Ese es el único fundamento que cualquier persona con sus capacidades intelectuales puede traer y puede explicar. Pero ese otro fundamento que edifica encima, el cual es Jesucristo, ese no lo puede poner nadie. ¿Tú sabes por qué no lo puede poner nadie? Porque dice allá en 1 Corintios 4:5, de manera que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, dando a entender que nadie puede poner ese otro fundamento, porque ese otro fundamento, el cual es Cristo, venía con una información que traería el contexto correcto y el fruto del Espíritu para todos aquellos herederos, que dice que Él vendría a salvar a los que le esperan. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces necesitamos conocer el verdadero contexto de la información. Necesitamos saber que el fundamento que Pablo escribe no tiene la edificación, no posee el Espíritu por ser un fundamento de carácter inefable, y que es otro el que edifica encima, verso 10. Pero el verso 11 te dice que ese otro que edifica encima también es un fundamento y se llama Jesucristo, pero que nadie lo puede escribir, poner, entender, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Cómo alguien lo puede entender o escribir si son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó? Solamente el régimen del Espíritu, que es una manera muy particular de percibir lo escritural, es capaz de traer esta información. Puedes suscribirte a mi canal, puedes buscarnos también en Facebook, en el grupo llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, y puedes edificarte con nosotros. Espera un programa muy pronto. Saludos.